Bueno, esta expresión, los malditos, la inventó Arturo Jauretche. Se refiere a todos aquellos argentinos que han hecho cosas importantes, que han hecho aportes importantes, pero que han quedado silenciados, ocultos, que no han tenido prensa, que sus ideas no tuvieron posibilidad de insertarse en los medios y que, pasando el tiempo, se considera necesario rescatarlos y explicar por qué fueron hombres y mujeres que deben ser recuperados en la historia popular. Y la explicación reside en que la clase dominante tiene una superestructura cultural armada, donde controla normalmente los grandes periódicos, normalmente ha controlado generalmente, salvo algunas excepciones, la enseñanza, las academias. Es la clase que tiene el poder económico suficiente para tener editoriales, para publicar lo que a ella le parece que le conviene y no publicar personajes que cuestionaron al régimen semicolonial de la Argentina durante mucho tiempo. Y entonces han creado héroes falsos, generalmente amigos de los ingleses, y han omitido figuras importantes, incluso algunos reconocidos en otros países, con toda una trayectoria, que como si fuera una maldición que hubiera caído sobre ellos, ¿no? Esta es la concepción. Podríamos decir, para agregarlo, que esto se le origina a Arturo Jauretche porque él era amigo de Armando Casella, que era un escritor rosarino, que había sido premiado por varios cuentos. Era un intelectual importante, periodista importante, que en 1949-50 le comentan que el embajador inglés en Argentina en 1945 ha escrito sus memorias en inglés, que sería útil traducirlas, porque hay algunas referencias a hechos relacionados con los momentos del 45, de la lucha por lo cual la oligarquía intenta que Perón tome el poder. Él lo hace, lo publica, y entonces aparece la verdad, que es conocida, de que el embajador inglés acostumbraba a enviarle notas, informaciones o datos a la nación y a la prensa, especialmente a la prensa, para que hicieran sus editoriales. Eso se publica como la tradición de la oligarquía en las memorias de Sir David Kelly. Se publica durante el peronismo. Después del peronismo, por supuesto, Casella, como tantos otros, como Scalabrini, Jauretche y tantos otros, pasan a quedar discriminados, ¿no? Pero la discriminación que se hace con respecto a Casella es muy especial, porque en el año 58 muere un cuñado de Casella, Álvaro Barros, y entonces la funeraria pasa los datos de la necrológica a los diarios, y resulta que la necrológica del diario La Razón hace mención a que murió Álvaro Barros y que acompaña en el sentimiento sus deudos, entre otros tal y Armando Casella. El diario La Prensa lo elimina del aviso necrológico, lo cual es una cosa terrible, no debe haber sucedido en ninguna parte del mundo. Entonces Jauretche publica los dos avisos fúnebres en la revista ¿Qué?, mostrando de qué manera la prensa persigue o silencia a un tipo a tal punto que lo silencia en un aviso fúnebre, ¿no? Entonces dice que Casella se ha convertido en un maldito, ese Jauretche. Y de ahí se le ocurre después, cuando se reedita el libro La tradición de la oligarquía en la memoria de Sir David Kelly,
hace referencia a que hay muchos argentinos que han sido también censurados de la misma manera. Es decir, dice Jauretche, haciendo una humorada, el día que Casera se muera de veras, la prensa no lo va a publicar porque ya lo mató en ese momento. Bueno, en muchos casos ha resultado muy evidente. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, que está la carrera de Historia, yo fui hace 3 o 4 años a dar una charla a chicos que estaban ya casi por egresar de la carrera de Historia. Y hablamos de San Martín, y yo les mencioné qué opinaban ellos de Augusto Barcia Trelles. No lo conocía ninguno. Y Augusto Barcia Trelles tiene 2.600 páginas escritas sobre San Martín, 5 tomos. Fue un tipo que se dedicó intensamente a eso. Lo que pasa es que la interpretación que hace Barcia Trelles es distinta de la biografía de Mitre sobre San Martín. Entonces en la facultad ningún profesor da como bibliografía ese libro, porque no lo conoce, o porque no conoce y sabe que eso va a atentar contra la simpatía de la nación. Entonces ese es otro maldito, por ejemplo, a pesar de que un tipo venía de ser exiliado de la Guerra Civil Española, era un tipo, un jurisconsulto importante, tiene varias obras publicadas, estaba en el Ateneo Republicano, es decir, pero consiguieron su objetivo, que es no discutir, no polemizar, sino acallar, silenciar la disidencia. Entonces, bueno, silenciado el tipo que molesta, hay 2 formas de silenciarlo: o matarlo físicamente o matarlo desde el punto de vista de la opinión pública. Y a veces las 2. Sí, a veces las 2. En algunos casos, la voluntad, el esfuerzo, determinadas condiciones favorables permiten romper ese silenciamiento. Jauretche, por ejemplo, en 1966 publica El medio pelo en la sociedad argentina, que es un libro que tiene un gran éxito, que en 2 o 3 años publica 18 ediciones. Entonces, algún periodista lo llama a televisión. Y cuando lo llama a televisión, como el viejo Jauretche era un tipo muy polémico, muy transgresor, con mucha fuerza, lo empiezan a llevar en otros programas. Hay un programa de derecho a réplica, por ejemplo, donde lo llaman también. Entonces, él, en cierto sentido, rompe ese carácter de maldito. Después, lógicamente, viene la dictadura del 76 y Jauretche no se lo menciona nunca. Igualmente tampoco se lo menciona habitualmente en los colegios, porque él da una visión distinta de la Argentina, ¿no es cierto? Pero en otros casos eso no se produce y quedan olvidados, sentenciados al olvido, en una historia falsa, borrados de la memoria colectiva, por el gran poder que tienen los sectores dominantes. No por eso reaccionan como reaccionan frente a la ley de medios, porque si se multiplican las voces, uno puede hacer como están haciendo ustedes con la radio de ustedes, con el programa de ustedes, pueden dar a conocer cosas que habitualmente no se conocen, ¿no? Y la democracia generalmente podría ser lo que los sociólogos llaman democracia restringida, porque del 55 en adelante hubo una democracia donde el partido mayoritario estaba proscripto, entonces una democracia muy relativa, ¿no? Además, hay este hecho también: aún en democracia hay intelectuales que quieren aparecer en La Nación, en la prensa, ¿no? Quieren aparecer en Canal 13, en TN, por ejemplo, y se guardan muy bien de mencionar cosas que puedan ser irritativas. Conocen, saben. Por ejemplo, vamos a suponer, en la Argentina el mejor ministro de Salud Pública que tuvo la Argentina fue Ramón Carrillo, en la época de Perón. Ramón Carrillo, con la colaboración muy importante de Carlos Alvarado, que era otro médico, que fue en realidad el que fue a hacer las tareas en el norte, prácticamente terminaron con el paludismo. El paludismo mataba por año, el mosquito ese Anófeles, mataba a 3.500 personas en el año 45. En el año 55, cuando cae el peronismo, el índice de mortalidad por paludismo es 134 personas. Quiere decir que habían hecho una labor extraordinaria.
son silenciados los dos. Alvarado se va a Europa y finalmente termina en la Organización Mundial de la Salud, porque como un tipo capaz lo reconocen allá, pero acá Alvarado no lo reconoce.